La artista plástica Vanessa Di Giacomo no solamente se dedica a la pintura, también ocupa un espacio importante dentro de sus actividades, la gráfica y la fotografía. Participa de distintos grupos independientes y también ya ha hecho algunas exposiciones de su trabajo a nivel nacional e internacional. Siempre fui muy sincrética. La pintura fue, si se quiere, en un momento una eventualidad, pero siempre estuve relacionada a la danza, al teatro, a la fotografía, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta que me decidí estudiar en la Escuela de Artes e hice la licenciatura en pintura. Pero bueno, como que la obra mía también es muy sincrética. Y en el taller, por ejemplo, salen siempre cuestiones como ligadas a otras prácticas artísticas. Entonces, bueno, en ese sentido también es bastante como, vamos a decir, como espectral la modalidad de trabajo en el taller. Que bueno, el taller es como parte, yo lo siento como parte así de mi obra, de mi trabajo así en general, ¿no? Es algo que bien podría yo sentirme muy egoísta porque me aporta muchísimo. Trabajamos muy, digamos, como a nivel, la obra es muy disímil una de la otra, ¿no? Nadie hace nada parecido, ni nadie hace nada parecido a mi obra, sobre todo porque no hay nada, como verás. Ahora está puesto esto acá un poco para mostrarlo a ustedes, pero la imagen es muy pregnante, entonces yo saco todo, queda todo blanco, y cada uno va a lo profundo con su obra, digamos, mirando un poco como para adentro, no en una cuestión lineal, sino como a lo profundo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea también que desarrollé a lo largo del tiempo, digamos, con mi obra. Hace ya como 20 y pico de años que me dedico. Bien. Y en cuanto a la técnica que utilizás, ¿qué nos podés contar? Y lo mismo, no es una técnica unívoca, no es tampoco una imagen unívoca. En algún momento hice figuración, después me saturó como la literalidad de eso y me dediqué a la abstracción, después me dediqué a la escultura, a los objetos. Después me dediqué, por ejemplo, la última muestra que hice en Buenos Aires fue una muestra sobre objetos de arte ligado a la estética científica. Entonces uno por ahí como que ve la imagen de una célula de modo macro y tenés como una obra abstracta, ¿viste? Entonces cómo se conecta, digamos, y cómo se ligan esas situaciones, y a partir de esa mirada cómo empezás a ver distinto y cómo empezás a tener un potencial en la mirada que te lo da la obra. ¿Qué es esto que estás realizando para vos? ¿Cómo lo definís? ¿Qué significa en tu vida? Y es algo que me elige, como que yo no hago nada, me elige, me toma, digamos, y bueno, trato de ir hacia lo profundo de eso, de lo que me corresponde en cuanto a mi responsabilidad, mirar ahí, viste, cuando te tocan así el brazo, bueno, miras ahí, es como un poco la responsabilidad y vas hacia eso, pero no es algo que yo, digamos, imperativamente diga voy a hacer esto, es algo que está en mi vida desde que vine, la escritura, todo, desde que nací. Así que, bueno, es a lo que me dedico. Una cosa es también, siempre tuve el conflicto, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Y bueno, ¿de qué vivís? No es por ahí de qué trabajás, ¿no? ¿De qué vivís por ahí? Es como lo que respirás. Yo respiro esto, digamos, si no tengo esto, no es que no sea, podría ser otra cosa, pero a eso me refiero cuando te digo que yo no elijo. La artista plástica Vanessa Di Giacomo no solamente se dedica a la pintura, también ocupa un espacio importante dentro de sus actividades, la gráfica y la fotografía. Participa de distintos grupos independientes y también ya ha hecho algunas exposiciones de su trabajo a nivel nacional e internacional. Siempre fui muy sincrética. La pintura fue, si se quiere, en un momento una eventualidad, pero siempre estuve relacionada a la danza, al teatro, a la fotografía, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta que me decidí estudiar en la Escuela de Artes e hice la licenciatura en pintura. Pero bueno, como que la obra mía también es muy sincrética.
Y en el taller, por ejemplo, salen siempre cuestiones como ligadas a otras prácticas artísticas. Entonces, bueno, en ese sentido también es bastante como, vamos a decir, como espectral la modalidad de trabajo en el taller. Que bueno, el taller es como parte, yo lo siento como parte así de mi obra, de mi trabajo así en general, ¿no? Es algo que bien podría yo sentirme muy egoísta porque me aporta muchísimo. Trabajamos muy, digamos, como a nivel, la obra toda es muy disímil una de la otra, ¿no? Nadie hace nada parecido, ni nadie hace nada parecido a mi obra, sobre todo porque no hay nada, como verás, ahora está puesto esto acá un poco para mostrarlo a ustedes, pero la imagen es muy pregnante, entonces yo saco todo, queda todo blanco, y cada uno va a lo profundo con su obra, digamos, mirando un poco como para adentro, no en una cuestión lineal, sino como a lo profundo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea también que desarrollé a lo largo del tiempo, digamos, con mi obra, hace ya como 20 y pico de años que me dedico. Bien. Y en cuanto a la técnica que utilizás, ¿qué nos podés contar? Y lo mismo, no es una técnica unívoca, no es tampoco una imagen unívoca. En algún momento hice figuración, después me saturó como la literalidad de eso y me dediqué a la abstracción, después me dediqué a la escultura, a los objetos. Después me dediqué, por ejemplo, la última muestra que hice en Buenos Aires fue una muestra sobre objetos de arte ligado a la estética científica. Entonces uno por ahí como que ve la imagen de una célula de modo macro y tenés como una obra abstracta, ¿viste? Entonces cómo se conecta, digamos, y cómo se ligan esas situaciones, y a partir de esa mirada cómo empezás a ver distinto y cómo empezás a tener un potencial en la mirada que te lo da la obra. ¿Qué es esto que estás realizando para vos? ¿Cómo lo definís? ¿Qué significa en tu vida? Y es algo que me elige, como que yo no hago nada, me elige, me toma, digamos, y bueno, trato de ir hacia lo profundo de eso, de lo que me corresponde en cuanto a mi responsabilidad, mirar ahí, viste, cuando te tocan así el brazo, bueno, miras ahí, es como un poco la responsabilidad y vas hacia eso, pero no es algo que yo, digamos, imperativamente diga voy a hacer esto, es algo que está en mi vida desde que vine, la escritura, todo, desde que nací. Así que, bueno, es a lo que me dedico. Una cosa es también, siempre tuve el conflicto, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Y bueno, ¿de qué vivís? No es por ahí de qué trabajás, ¿no? ¿De qué vivís por ahí? Es como lo que respirás. Yo respiro esto, digamos, si no tengo esto, no es que no sea, podría ser otra cosa, pero a eso me refiero cuando te digo que yo no elijo. La artista plástica Vanessa Di Giacomo no solamente se dedica a la pintura, también ocupa un espacio importante dentro de sus actividades, la gráfica y la fotografía. Participa de distintos grupos independientes y también ya ha hecho algunas exposiciones de su trabajo a nivel nacional e internacional. Siempre fui muy sincrética. La pintura fue, si se quiere, en un momento una eventualidad, pero siempre estuve relacionada a la danza, al teatro, a la fotografía, por ejemplo. Entonces, bueno, hasta que me decidí estudiar en la Escuela de Artes e hice la licenciatura en pintura. Pero bueno, como que la obra mía también es muy sincrética. Y en el taller, por ejemplo, salen siempre cuestiones como ligadas a otras prácticas artísticas. Entonces, bueno, en ese sentido también es bastante como, vamos a decir, como espectral la modalidad de trabajo en el taller. Que bueno, el taller es como parte, yo lo siento como parte así de mi obra, de mi trabajo así en general, ¿no? Es algo que bien podría yo sentirme muy egoísta porque me aporta muchísimo. Trabajamos muy, digamos, como a nivel
la obra toda es muy disímil una de la otra, ¿no? Nadie hace nada parecido, ni nadie hace nada parecido a mi obra, sobre todo porque no hay nada, como verás. Ahora está puesto esto acá un poco para mostrarlo a ustedes, pero la imagen es muy pregnante, entonces yo saco todo, queda todo blanco, y cada uno va a lo profundo con su obra, digamos, mirando un poco como para adentro, no en una cuestión lineal, sino como a lo profundo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea también que desarrollé a lo largo del tiempo, digamos, con mi obra. Hace ya como 20 y pico de años que me dedico. Bien. Y en cuanto a la técnica que utilizás, ¿qué nos podés contar? Y lo mismo, no es una técnica unívoca, no es tampoco una imagen unívoca. En algún momento hice figuración, después me saturó como la literalidad de eso y me dediqué a la abstracción, después me dediqué a la escultura, a los objetos. Después me dediqué, por ejemplo, la última muestra que hice en Buenos Aires fue una muestra sobre objetos de arte ligado a la estética científica. Entonces uno por ahí como que ve la imagen de una célula de modo macro y tenés como una obra abstracta, ¿viste? Entonces cómo se conecta, digamos, y cómo se ligan esas situaciones, y a partir de esa mirada cómo empezás a ver distinto y cómo empezás a tener un potencial en la mirada que te lo da la obra. ¿Qué es esto que estás realizando para vos? ¿Cómo lo definís? ¿Qué significa en tu vida? Y es algo que me elige, como que yo no hago nada, me elige, me toma, digamos, y bueno, trato de ir hacia lo profundo de eso, de lo que me corresponde en cuanto a mi responsabilidad, mirar ahí, viste, cuando te tocan así el brazo, bueno, miras ahí, es como un poco la responsabilidad y vas hacia eso, pero no es algo que yo, digamos, imperativamente diga voy a hacer esto, es algo que está en mi vida desde que vine, la escritura, todo, desde que nací. Así que, bueno, es a lo que me dedico. Una cosa es también, siempre tuve el conflicto, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Y bueno, ¿de qué vivís? No es por ahí de qué trabajás, ¿no? ¿De qué vivís por ahí? Es como lo que respirás. Yo respiro esto, digamos, si no tengo esto, no es que no sea, podría ser otra cosa, pero a eso me refiero cuando te digo que yo no elijo.